843 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, se cumplen hoy miércoles 27 de noviembre. Nos llegó diciembre, tutaina tuturumaina. He de decirles que hoy estaba muy temprano, anoche dejé todo programadito, todo arregladito, para hacer la retransmisión de ese debate de control político al cual estaba citado Mauricio Liscano. Recordemos la grave denuncia que hace Wilson Arias, que ha hecho Wilson Arias ya desde hace varios días, y que justo hoy era el día del debate, que incluso ayer vimos también denuncias de que estaban tratando de censurarlo. Sin embargo, el senador dio fe de que hoy iba a ser el debate. Pues no se va a efectuar, no se efectuó el debate, ha sido censurado, como lo dice el propio Wilson, ha sido censurado el debate de control político sobre el grupo Prisa y la pérdida de soberanía informativa. Ojo, Mauricio Liscano, cede sus jugaditas, dice el senador Wilson Arias. Usted podrá ser un poderoso en el Congreso, pero hay quienes no tenemos precio y llegará el momento en que responda. Grave esto que está ocurriendo, muy grave. Pero aparte de todo, miren lo que dice el senador, miren nada más la gravísima denuncia. Hay datos que por lo menos yo no lo sabía. Escuchen al senador Wilson Arias y la gravísima denuncia. Ha sido censurado el debate sobre el grupo Prisa y su toma del Canal 1. Para hoy estaba citado el debate de control político por la toma de control que el conglomerado extranjero hizo del canal público Canal 1. Pero ayer, a última hora, uno de los citantes del debate perteneciente a la comisión pidió cancelarlo. Pero ¿quién estaba interesado en que este debate no se diera? El ministro Liscano, quien siendo ministro permitió esta pérdida de soberanía y patrimonio público a manos del conglomerado Prisa Media. Y por supuesto, Prisa Media, el conglomerado que tomó el control del Canal 1, sacando del aire programas como CMI La Noticia, el noticiero televisado más antiguo de Colombia. Esta es una verdadera mordaza y el ministro Liscano el gran beneficiario. No es la primera vez que la censura aparece en defensa de él. ¿Recuerdan cuando salió del aire el programa de Pirri porque estaba investigando tierras adquiridas por la familia de Liscano? Se salva de responderle al país qué hizo el ministerio ante el despido de más de 200 periodistas. ¿Por qué el ministerio permitió la toma del canal público a manos de un conglomerado extranjero pese a que la constitución política los conmina a defender la soberanía nacional? Porque hay en curso un estudio para que el grupo Prisa, que ya tiene el control del Canal 1, lo pueda asegurar por varios años más. Ministro, sabemos de sus jugaditas. Sus propósitos en materia de soberanía informativa no son los del gobierno de Gustavo Petro. Usted podrá ser un hombre poderoso en el Congreso, especialmente con el respaldo de las transnacionales, pero hay quienes no tenemos precio. Llegará el momento de que responda. Esto que denuncia el senador Wilson Arias es de una gravedad absoluta. ¿Cómo así? Que mueven fichas, hacen sus jugadas, rompiendo las directrices del gobierno. El propio Gustavo Petro se manifestó en contra de ese despido masivo, de esa masacre laboral, como habla el senador Wilson Arias. ¿Y qué va a pasar? Es lo que nos preguntamos. ¿Qué va a pasar en todo esto? El senador desde anoche, desde ayer precisamente, estaba dándonos como hilos de lo que podía ocurrir el día de hoy. Este video lo publicó él en las horas de la noche. Vea, vamos a escucharlo. Hola, quiero informarle al país que el debate convocado para el día de mañana sobre la masacre laboral y la pérdida de soberanía y patrimonio público en el Canal 1 se mantiene en la Comisión Sexta del Senado de la República. Se está echando a correr rumores según los cuales el debate se desmonta. Lo desmiento, falso de toda falsedad. Categóricamente el debate va y van a asistir puntualitos los funcionarios del gobierno citados porque deben responderle al país acerca de estos hechos que son notorios y que han producido extrema preocupación, no solo en la opinión informada, sino en el país que quiere defender la soberanía nacional y sus telecomunicaciones públicas. Abrazo grande y nos vemos mañana, 9 de la mañana, Comisión Sexta, Senado de la República. Como lo ven, el senador desde anoche estaba dando indicios, decía, el debate de control político sobre la pérdida del Canal 1 a manos del Grupo Prisa, la masacre laboral y la pérdida de soberanía se mantiene firme. Pues vea, ganaron las jugadas, ganaron esos hechos que no son los que, como dice el propio senador, no son las directrices del gobierno. Vamos a ver y estar muy pendientes con este tema, porque definitivamente esto es muy,
pero muy grave y preocupante. Vamos a esperar cualquier pronunciamiento de Gustavo Petro, a ver si lo hace en torno a esto, y a ver qué respuesta es la que todos queremos. Queremos las respuestas a ese cuestionario, a esas preguntas que tiene elaborado Wilson Arias. Muy preocupante esa situación, bastante preocupante, de veras que sí, porque pues eso no es lo que nosotros queremos, y esas son las personas que están cerca o parte de los ministros del gabinete de Gustavo Petro. No nos gusta la verdad este tipo de noticias, pero seguramente el senador no va a dejar de persistir en su grave denuncia y en obtener respuestas ante estos graves hechos, definitivamente. Bueno, eso entonces, pues teníamos que hablar de ese tema, porque como les digo, estábamos acá listos para hacer la retransmisión. Hace rato que no hacemos retransmisión y tenía mucha esperanza en hacer hoy esa retransmisión, y sobre todo, quería escuchar, porque muchas cosas se han dicho, quería escuchar de palabras del propio Mauricio Liscano, qué respuesta le daba a Wilson Arias. Increíble. Bueno, vamos a dejar ese tema ahí. Este video vamos a tratar de hacerlo como un ¿usted sabía qué? Un espacio que siempre tenemos nosotros acá en Colombia con C, que hace rato no lo hacemos, pero hoy vamos a recurrir a ¿usted sabía qué? Porque hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas buenas que están ocurriendo. Y la primera, me encanta, es esta. ¿Usted sabía que el país de la belleza brilla en la esfera de Las Vegas? Nuestra campaña global ha puesto en el radar al mundo la increíble belleza de nuestro país, atrayendo a viajeros de todo el mundo, con un impacto positivo. Cerramos un año récord para el turismo, consolidando a Colombia como uno de los destinos más deseados a nivel mundial. Y vean esta maravilla, vean esta belleza que se está dando en Las Vegas. ¿Eso no es lindo? Es precioso. Y hace el fin de semana pasado, vimos en esa misma esfera como Max Verstappen, mire la belleza, el juego de luces tan impresionante. Max Verstappen, el piloto holandés, se coronó campeón de la Fórmula 1. Hubo una carrera en un circuito que está alrededor de esta esfera y ahí salía la imagen de Max Verstappen. Y ahora ver pues a Colombia, potencia mundial de la vida, el país de la belleza en esa esfera, me parece algo espectacular. Lindo, ¿no? Miren el juego, miren el juego de proyección, muy, muy creativo, muy bien hecho, de verdad, con una definición grande. Me encanta, miren qué bonito, ese video, esa publicación, ¿no? Esa proyección en esa esfera tan mundialmente conocida como la esfera de Las Vegas. Vean esa belleza. ¿Eso no es cambio? ¿Eso no es cambio? Oiga, y he de decirles que aquí donde yo me hospedo, porque ese es un apartahotel, me estaba comentando el administrador que vienen españoles, siguen llegando, vienen 5 españoles para acá, para esta zona. Entonces se sigue aumentando. No es mentira el tema que muchos extranjeros están visitando al país. Yo les comenté en el avión que yo venía bastante combo, digámoslo así, de españoles, de franceses, egipcios. Ustedes vieron ahí en un video que les presenté a Dudu, un egipcio que venía también para Colombia. Muchos pararon en Bogotá, el avión continúa su escala y terminaba en Cartagena. Pues para allá Cartagena iba una cantidad de gente, españoles por montones. Entonces, buenísimo esa gran noticia, ver esa imagen, Colombia, el país de la belleza. Y usted sabía, cambiando de tema, que después del Plata es Plata, Pero plata es plata. de Fico Gutiérrez, pues ahora viene el que calla, otorga y el que gaguea. Escuchen estas declaraciones respecto a la grave denuncia en el nombramiento en la personería allá en la ciudad de Medellín. Esta persona. Me preocupa entonces lo que viene pasando en la personería, alcalde. No, es que eso fue hace ya un tiempo, ya en campaña. Es que cada entidad, imagínate, sobre cada persona que va y trata de hacer algo malo, ¿qué alertas va a haber, por Dios? Basta de joder a la gente. ¿Cómo les parece esa forma de responder? Eso fue lo que votó Medellín, desafortunadamente. Y aquí en Bogotá, igual. Y por allá, en Barranquilla, igual. El trío maravilla. Increíble, ¿ah? Yo no entiendo cómo
un personaje de estos e incluso no lo pensaban poner de presidente. Ay, ya por Dios. Oiga, y aparte de ese tema, otro tema grave que también denuncia Gustavo Petro, que tiene que ver con Medellín, con el antiguo candidato Juan Carlos Upegui, que fue destituido e inhabilitado por 8 años por la Procuraduría. Sigue la Procuraduría dejando todo ese entramado de corrupción dentro de la Procuraduría. Ya hemos visto cómo están haciendo nombramientos al estilo de la Fiscalía. Lo mismo, dejando esa rosca allá adentro. Y nos preguntamos entonces, Gregorio y Hash, ¿qué? ¿Cómo va a ser la labor? ¿Va a poder llegar a depurar todo eso? Definitivamente seguimos convencidos que la Procuraduría es un ente que debe desaparecer. Gustavo Petro, ante la denuncia, ante la sanción que le impone la Procuraduría, Juan Carlos Upegui también reacciona y dice: esto se llama persecución política, lo sabemos, lo han hecho hasta con él. Nadie puede perder derechos políticos en Colombia por decisión administrativa y menos por ser hijo de un profesor que temporalmente fue rector. No sacarán al progresismo ni a la fuerza ni con piruetas de los derechos de la democracia. Pero si lo están haciendo, mi presi. Siempre las respuestas son de este tipo. Persecución política, pero no pasa nada. Entonces, ¿dónde está la fiscalía, hombre? ¿Pero esto qué es? ¿No se va a detener? No se va a detener. Entonces tenemos que mamarnos hasta que salga, siga inhabilitando y haciendo de las suyas porque no se puede hacer nada. Porque en este caso la fiscalía sí tiene capacidad para poder investigar a la procuradora. Pero no pasa nada. Increíble. Persecución política, por supuesto. Siempre lo hemos dicho. Gustavo Petro, víctima de esa persecución política por parte de la Procuraduría. Y repito, ¿cuál será el papel de Gregorio El Hash en esa nueva Procuraduría? Bueno, otra más. ¿Usted sabía que lo que faltaba en este país era que la DEA estuviera aliada con el régimen comunista de Petro Gustavo? Adivinen quién lo escribe. Pues Gonzalo Guillén con su sarcasmo. Pues ayudó a quitarnos otras 2 toneladas de lo que sabemos, sin medir las consecuencias que tiene en nuestra economía y en nuestro progreso nacional. Pregunta Gonzalo Guillén, ¿en eso consiste el cambio? Propongo cancelar todas las cenas de gala de Año Nuevo en todos los clubes de gente decente de Colombia como señal de airada protesta. Viva Gonzalo Guillén, definitivamente. ¿Y qué cita? Vean las imágenes. La DEA. Emprendimientos que siguen cayendo. Vean eso. ¿En eso consiste el cambio? Por supuesto que en eso consiste, querido Gonzalo. Sabemos que es un sarcasmo de él. Vea, Red Bull, hágame el favor. Vea, Exotic, no sé qué, R. El general William René Salamanca publica lo siguiente: incautamos casi 2 toneladas de droga en Panamá, en el sur de la isla Jicarón, jurisdicción de la provincia de Veraguas, Panamá. La Policía de Colombia, en coordinación con la Fiscalía y la DEA y el Servicio Nacional Aeronaval del vecino país, incautaron 704 kilos de polvo blanco, 1.184 kilos de maracachafa, transportados en esa lancha que vimos, las lanchas rápidas, las lanchas Go Fast. Durante la acción policial, producto de la fluida cooperación internacional y la ofensiva nacional contra el narcotráfico ordenada por el señor presidente de la República, fueron capturadas 3 personas de origen nicaragüense y costarricense que pretendían llevar el cargamento desde La Tola, en el departamento del Nariño, hacia los Estados Unidos, pasando por Panamá y por México. Vean las imágenes otra vez, ¿no? Emprendimientos que caen a diario. Y hay una respuesta que le dio antifascista a Gonzalo Guillén. Dice, miren esta imagen, no lo quiero fuera. Esa imagen se dio en la marcha uribista. No entiendo. Y dice antifascista, no lo quiero fuera Petro. Bueno, otro tema, vamos avanzando. ¿Usted sabía que el senador Antonio Correa, ha publicado un video donde nos da una clara explicación sobre el tema del ICETEX, que ha sido entonces el tema de ataque? Ahora también están atacando al gobierno con el hecho de que el Reino Unido
empieza a pedir la visa, aunque de eso debemos decir que Colombia ha pedido que reconsideren su decisión. Si no la van a cambiar, pues listo, visa para los ingleses que vengan aquí a Colombia. A propósito, por ahí vi, es que en Colombia son increíbles. Acá yo creo que es uno de los países donde la creatividad para crear memes es única. Sacaron un meme por ahí de Mr. Bean, que Mr. Bean reaccionando en el momento que le digan que ya no, que tiene que pedir visa para venir a Colombia. Buenísimo. De eso también hablaremos a continuación. Más adelante hay una explicación también con eso. Pero estamos con el senador Antonio Correa. La gran explicación y el gran video que publica hablando de cuál es la realidad del ICETEX. Escuchen al senador Antonio Correa. Vamos a los hechos. Comencemos. Falso. No hay recorte de los recursos al ICETEX. Los 432 mil millones de pesos están reprogramados para girarse en los próximos meses. La educación sigue siendo una prioridad en el gobierno del cambio. Las decisiones del ICETEX son colectivas y los retrasos en los recursos son parte de los ajustes presupuestales, no de una crisis de la entidad. El ICETEX no desaparecerá, por el contrario, está en un proceso de transformación para ser un aliado educativo que priorice a las poblaciones más vulnerables. La educación no puede seguir siendo vista como un servicio financiero. El gobierno del cambio sigue trabajando para fortalecer las universidades públicas y garantizar oportunidades para todos los sectores, incluyendo indígenas, víctimas, afrodescendientes, personas con discapacidad y desplazados por la violencia. El debate sobre el ICETEX pone un manifiesto una problemática estructural que ha afectado a la educación superior en nuestro país. Históricamente, el presupuesto público ha privilegiado los mecanismos de financiamiento a la demanda, como el programa Serpilo Paga, que otorgaba créditos condonables, dejando familias y jóvenes en riesgo de endeudamiento, pero sí con beneficios para la universidad privada. Esta política contrasta con la situación de las universidades públicas y institutos de educación superior, que han enfrentado un desfinanciamiento sostenido, ejemplos como las universidades de Antioquia, entre otras, muchos de las cuales nacieron sin una base presupuestal para su funcionamiento. Evidencian la crisis que se prolifera, las facultades de medicina que han proliferado grandemente en las privadas y no en las públicas. ¿Por qué razón? ¿Quiénes se han beneficiado de esto? Juzguen ustedes. Entonces, así, en el gobierno del cambio no se va a desmantelar el ICETEX. Debe avanzar su transformación y dejar de ser un banco que endeude a las familias más pobres. Y en la política educativa del presidente Petro, la prioridad no es la financiación de la demanda. Óigase bien, hay que recuperar la financiación y la oferta pública. Les tengo ya para terminar una gran noticia de esta entidad. Condonará el 100% de intereses para las personas que se encuentren en mora. Desde el pasado lunes 18 de noviembre se abrió la inscripción para los beneficios que necesiten dejar al día el crédito con la entidad. Conozca cómo participar. Palabras del senador Antonio Correa, lo hemos escuchado por parte del senador, lo hemos escuchado también por Daniel Rojas Medellín. Esa última noticia también no la sabíamos. Ojalá entonces las personas que estén interesadas en que se les sea condonada su deuda, pues se inscriban. Pero en este tema del ICETEX, y aquí traigo a Juan David Pedraza, que es un máquina para encontrar videos anteriores y videos de muchos años incluso. Juan David en eso es un artista. Pues dice Juan David que recordar es vivir. En 2023 el artículo, ojo con esto, el artículo que aseguraba un interés real del 0% para los jóvenes del ICETEX fue revocado gracias a las gestiones ¿de quién? De Margarita Cabello y otros. Ahora posan de interesados y me parece excelente que Juan David haya rescatado este video del senador Wilson Arias, que lo tenemos acá como protagonista en este video. Pues escuchemos lo que dijo el senador Wilson Arias en el 2023. Le tengo una noticia
ciertamente lamentable para los jóvenes y estudiantes colombianos. Y otra noticia que pretende remediar la anterior. La Corte Constitucional acaba de declarar inexequible el artículo 95 de la reforma tributaria que disponía la reducción de las tasas de interés de los créditos educativos de esa entidad. Con ello se aspiraba a beneficiar a 73.000 estudiantes colombianos, 73.000 jóvenes. Como era de esperarse, la Procuradora General de la Nación concurrió en contra del interés de los estudiantes, dizque para salvar las formas de una reforma tributaria, sobre lo cual tengo una grande controversia que ya no podré seguirla dando. Sencillamente hay que asumir y buscar correctivos de lo anterior. ¿Cuál es, en mi opinión, el correctivo más inmediato? Dada la trascendencia, el acontecimiento que acaba de ocurrir, me parece que tiene una grandísima trascendencia social, invito al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda particularmente, y al Congreso de la República para que intentemos remediar en el curso del presupuesto general de la Nación que estamos próximos a aprobar, la posibilidad de incluir dentro de sus rubros la partida presupuestal para que conforme a ello se pueda paliar, así sea en buena medida, el hueco que nos deja esta pérdida del artículo tan importante de la reforma tributaria. Desde luego, lamento ser portador de esas noticias, pero invito al estudiantado y a la juventud para que luchemos por nuestros derechos y en este caso procuremos conjuntamente una solución inmediata a lo que nos produce esta lamentable sentencia de la Corte Constitucional. Somos modelo en materia de corrupción y de... O sea que según lo que denunció el senador Wilson Arias, que todos recordamos ese video, le quitaron la reducción, tumbaron ese proyecto que hablaba de una reducción en las tasas de interés para 75.000 estudiantes colombianos. ¿Y qué pasa? Y ahora sale entonces la Procuraduría a disque investigar a Daniel Rojas, al ministro de Hacienda. ¿Y qué va a terminar haciendo? ¿Va a suspender a Daniel Rojas antes de largarse? ¿Va a suspender al ministro Bonilla? Vamos a ver qué va a hacer. Pero que no nos vengan acá otra vez con el cuento de que quieren salvar y que están pensando en el estudiantado. ¡Mentiras! Están pensando es en el negocio, la maldita palabra, los intereses personales. Y qué increíble leer por allá a Cecilia López Montaño, que fue la ministra de Agricultura, hablando de los pobres estudiantes. No sean tan infelices, de verdad. 75.000 estudiantes que se iban a privilegiar, tumbaron el decreto. Hágame el favor. Y ahora vienen a investigar a Daniel Rojas. Esperamos que este tema también se solucione, esperamos que esa transformación se dé, esperamos que esa banca del saber aparezca, se nos informe más de cómo va a actuar, cómo va a ser, qué nombre va a llevar, si va a ser ese nombre banca del saber. En fin, necesitamos saber más cosas respecto al nuevo proyecto en el caso del ICETEX, que lo que nosotros habíamos dicho y lo que se había dicho en campaña era que ese ICETEX tenía que salir, tenía que acabarse y crear algo como lo que se estaba hablando entonces la banca del saber. Pero lo que nos importa, porque bueno, eso también nos importa, obviamente, pero lo que nos importa es cuáles son las acciones, cuál es el cambio que se está dando entonces en los territorios, en todo el país, con el tema de la educación. Lo repetimos en los partidos de fútbol, yo escucho, oiga, que 8.000 cupos, millones de cupos para estudiantes. ¿Y eso por qué? No tiene la divulgación que debe tener. Sale en un partido de fútbol, la publicidad, la cuña. Pero, ¿por qué en esos malditos medios no son capaces de mostrar eso? Pues nosotros acá nos pusimos en la tarea. En el gobierno del cambio, más de 840.000 jóvenes han accedido a la educación superior gratis con el programa Puedo Estudiar. Las matrículas crecieron un 16.7% en las ITU, llegando a las regiones más vulnerables. La revolución educativa está transformando vidas. Y por supuesto que faltan muchos territorios. Ayer, lo que les comentaba, cuando me metí en medio de la concentración de los indígenas y de los firmantes de paz, de muchos campesinos, porque no solamente, como les dije ayer, y lo vi en carne propia, hice una entrevista a un firmante de paz. No era solamente los indígenas en Vera. Eso también hablaremos ahora, porque ayer lo escuchamos de propia voz de ese firmante de paz, que nos decía que ese no era una protesta contra el gobierno. Y en la noche también, y eso lo utilizaron de ataque. El propio entrevistado hablaba y quería desmentir a la innombrable. Y siguieron con esa retórica, siguieron con la retórica
de que el gobierno, que esa era una protesta contra el gobierno. De eso hablamos ahora. Lo que nos interesa es esto, entonces, lo que muestra el Ministerio de Educación. ¿Usted sabía que 921.000 estudiantes se han matriculado en instituciones públicas de educación superior? Las instituciones de educación superior pública lideran la revolución del cambio en el Día Mundial, que fue ayer, el Día del Acceso a la Educación Superior. En el marco del Día Mundial de Acceso a la Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional celebra los avances transformadores de las instituciones de educación superior públicas, tanto universidades como instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (ITU). Este importante sector sigue consolidándose como un pilar clave para el desarrollo social, económico y cultural del país, brindando nuevas oportunidades a miles de colombianos y colombianas en todos los rincones del territorio nacional. ¿921.000 estudiantes? ¡Qué buen número! Según los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, las instituciones de educación superior públicas cuentan con un total de 920.936 estudiantes matriculados, lo que representa un incremento del 4% si se compara con el año anterior. La amplia oferta académica de las instituciones de educación superior públicas cubre diversas áreas del conocimiento, con especial énfasis en la formación de profesionales altamente capacitados en campos estratégicos para el desarrollo del país. La política de gratuidad Puedo Estudiar ha sido un pilar en estos buenos resultados, con más de 846.000 cupos gratuitos para estudiantes de pregrado en 67 instituciones de educación superior públicas, beneficiando al 96% del total de estudiantes matriculados en el primer semestre del 2024, con una inversión histórica de 1.15 billones de pesos. Detallando las cifras de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, sobresale que cuentan con una matrícula de 183.596 estudiantes para el segundo semestre del 2024, lo que representa un crecimiento del 16.70% en comparación con el 2023. Este impulso educativo no solo refleja una revolución en la formación técnica y tecnológica, sino que también responde a las necesidades locales, contribuyendo a la reducción de las brechas históricas en el acceso a la educación superior. El aumento en la matrícula de la CITU, en primer caso, es notable, alcanzando los 46.444 nuevos estudiantes, lo que representa un crecimiento del 45.44% frente al 2022. Este ascenso se debe en gran parte también a la consolidación de políticas como la gratuidad Puedo Estudiar, que ha facilitado el acceso a miles de jóvenes, especialmente en regiones apartadas y vulnerables del país. Publicado por el Ministerio de Educación, han dado una rueda de prensa esta mañana, era el otro tema que también estábamos pendientes, aparte de la citación al debate de control político. A las 8 de la mañana estaba el Ministerio de Educación dando estos datos y dando estas cifras. ¿Eso no es cambio? Y esperaremos los datos, ahora que ha finalizado el año escolar, esperaremos los datos del 2025. Cómo se incrementa, si se mantiene, sigue a la alza, sigue a la baja, este tema de los cupos para la educación pública gratuita. Pero a mí, en lo personal, 921.000 estudiantes que se hayan matriculado, eso significa un gran avance, un gran cambio para nuestro país. Cosas que en esos medios hegemónicos, esos medios de la burocracia, como le dicen, esos medios, malditos medios, no publican nada de esto. Es increíble. Increíble. Bueno, hablamos de educación. Ahora hablemos de salud. ¿Usted sabía que el gobierno nacional entregó 5 ambulancias fluviales dotadas en 3 municipios PEDET por más de 2.000 millones? ¿Ustedes sabían eso? Miren las ambulancias fluviales. Qué buena, genial, vea, vamos a leer qué dice acá. Con una inversión que es superior a los 2.000 millones del presupuesto general de la nación, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, realizó la entrega de 5 ambulancias fluviales tipo TAP, Transporte Asistencial Básico, de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, respectivamente. Estas ambulancias fluviales forman parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, un esfuerzo integral para atender a las comunidades más vulnerables y cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz. Cada ambulancia cuenta con capacidad para 2 pacientes acostados, bancas para acompañantes, asientos para el personal médico, para el piloto y para el copiloto. Además, las ambulancias están dotadas con equipos biomédicos esenciales como desfibrilador externo automático, fonendoscopios y tensiómetros para adultos y pediátricos.
camillas y otros implementos certificados que cumplen con todas las normas de seguridad. Estos recursos permiten realizar traslados dignos y seguros, mejorando significativamente la atención en salud en regiones donde antes se dependía de embarcaciones particulares sin las condiciones adecuadas. Esto no es cambio, hombre. Impacto en las regiones beneficiadas. La entrega de estas ambulancias, según los registros de la ART, beneficia a más de, ojo el dato, 30,000 habitantes en los 3 municipios del Pacífico. En Roberto Payán, más de 13,000 habitantes de zonas dispersas del Triángulo del Telembí acceden ahora a servicios de traslado a través de la S, el Centro Hospitalario Las Mercedes. El alcalde de Roberto Payán, Javier Segura, indicó: solo así podemos cerrar brechas y avanzar hacia la paz que tanto anhelamos por allá, en esos territorios. Por su parte, Luz Estela Ortiz, gerente del hospital de este municipio nariñense, expresó: esta ambulancia nos permite transportar de manera digna a nuestros pacientes, lo cual mejora la calidad de vida de nuestra comunidad. Por el lado de Buenaventura, el Hospital San Agustín Nivel 1 en Puerto Merizalde recibió 2 ambulancias que beneficiarán directamente a comunidades como Yurumanguí, Cajambre y López de Micay, favoreciendo a más de 18,000 personas. La alcaldesa de Buenaventura, Ligia Carmen Córdoba, destacó: jamás, no es posible que jamás imaginamos que nuestras cuencas contarían con ambulancias fluviales para salvar vidas. Es impresionante. Este es un sueño hecho realidad gracias al cumplimiento del acuerdo de paz. De verdad que esto es de aplaudir. Esto es de aplaudir. La gente dirá: eso de nosotros por allá, ¿qué nos importa? No, señores, porque así he escuchado que solo se gobierna para la gente de por allá. Allá en España me llegó una: es que a ese Petro lo siguen son los pobres, los indios, así me llegó. Los que no me han escuchado esta historia, así llegó a España, con una mujer de Costa Rica, la señora elitista. Pues con todo lo que dijo, yo digo, oiga, esta señora se va a vivir a la Malagueta o al Limonar, que son los mejores barrios de Málaga. No, iba a terminar en una casa viviendo en una habitación, y no lo hago por desmeritar nada, porque muchas veces toca llegar así, pero que dejen de ser tan miserables. Viviendo en una casa, en una habitación, con una señora de Costa Rica, que téngalo por seguro, que en este momento no sé dónde está esa señora, porque es costarricense. ¡Ay, papá! Bravísima. Y muy elitista, allá en España, que a ese lo votan son... ¿Cómo sería? Que habían españoles alrededor, porque eso le pasó también a mi esposa. Habían españoles, compañeros de ella alrededor, y se quedaban mirándola sin saber de qué estaba hablando, pero la forma tan despectiva que hablaba de los negros, de las comunidades afro, de nuestros indígenas, una propia colombiana al lado de los españoles. Increíble. Ese momento fue terrible. Y quisiera saber, y no le deseo que le vaya bien, que prospere y que por favor cambie esa mentalidad. Y aparte se fue para un país socialista, ¿no? Es increíble. Eso me ocurrió a mí y a mi esposa allá en Málaga. Qué increíble. Pero bueno, sigamos. Renuevan sede del SENA en Arauca. De otra parte, con una inversión de 2.099 millones, la ART entregó las nuevas instalaciones del SENA en el municipio Pedet de Saravena, en Arauca. ¿Cómo es posible que hasta ahora, y gracias a Dios que llegó este gobierno, se les den unas ambulancias? Hasta ahora quisiera saber quién hace, si esas ambulancias son hechas con tecnología colombiana, hechas en Colombia. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Triste, triste la verdad. Las obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones para el SENA y la interventoría fueron financiadas por un fondo de programas especiales para la paz, Fondo de Paz y la ART. La sede del SENA reúne actualmente a 500 personas, incluyendo aprendices, personal docente y administrativo, consolidándose como un motor clave para el desarrollo educativo y laboral de la región. El Arauca, el departamento de Arauca también, con tanta necesidad, con tanta violencia. Vea. La entrega de las nuevas instalaciones es un paso fundamental hacia la construcción de paz en los territorios históricamente olvidados y golpeados por la violencia, porque es la educación el pilar de la transformación y el desarrollo de los pueblos. ¿De esto por qué no se habla? De esto,
que ya lo sabemos y no vas a repetir tanto eso, pero es que es verdad. Y lo digo aquí durito para que lo escuchen también. Porque aquí, cuando dije que yo era petrista y que yo voto por y vuelvo a votar, me hicieron así. Pero bueno, no pasa nada. Eso es cuestión y parte del cuento, ¿no? Como dicen. Pero esto son noticias del cambio. Oiga, ¿y usted sabía, que seguro lo saben, pero que si no se aprueba la reforma a la salud que busca fortalecer el acceso a la atención primaria, los costos de servicios de mediana y alta complejidad seguirán creciendo y el sistema estará constantemente desfinanciado? Escuchemos al presidente de la ADRES. En el escenario de la reforma, los recursos de mediana y alta complejidad crecen al 3% anual en pesos constantes, en ningún momento decrecen. ¿Y por qué crecen al 3% y no al 5%? Discusiones que se dieron al construir los escenarios de la reforma. Crecen porque las acciones fundamentales del desarrollo de la atención primaria van a acabar con un problema fundamental, que estén llenos los servicios de urgencias de los hospitales porque no le dan atención médica general a los colombianos, y lo acaba de denunciar The Economist. Obviamente, si no le damos consulta general, la gente acaba metida en urgencias de un hospital. No hay acceso en este sistema a la medicina general. Eso refuerza los costos de la mediana y alta complejidad. Fuera de eso, no le dan la atención primaria resolutiva que se propone, va a tener mucha más capacidad diagnóstica y mucha más capacidad terapéutica. Es decir, que muchos de los costos que hoy están en mediana y alta van a quedar en la atención primaria. O sea, la mediana y alta se descarga de muchos costos. Esa descarga de costos con el fortalecimiento y de servicios, con el fortalecimiento de la atención primaria, es el que permite moderar el crecimiento de la mediana y alta complejidad. Y ese fue el único factor considerado. Ni siquiera consideramos el efecto a mediano plazo de la disminución de la mortalidad por el diagnóstico oportuno. No estamos considerando eso porque sabemos que eso se demora en este proceso. Solo estamos considerando una parte. Y definitivamente lo que sí podemos señalar, al contrario de lo que se dice, es que si no se hace la reforma, la tasa seguirá al 5 y el sistema se volverá inviable, infinanciable permanentemente. Eso sí lo sabemos y eso sí lo dicen los estudios internacionales, que si no hay una buena atención primaria, los costos de la salud se van a disparar enormemente y ahí sí no bastarán ni los 140 ni los 160 billones que señala la ANDI. Muchas gracias. Increíble, ¿no? Y lo más increíble es que esta derecha nefasta todavía dicen, todavía son tan capaces de decir que es por culpa de este gobierno. Son tan capaces y que seguramente, porque acá es muy contadas las personas en Colombia, que incluso teniendo medicina prepagada, como es el caso de mi madre, tuvimos que mamarnos el tal paseo de la muerte. Y eso no es de ahora, lo que me ocurrió a mí y lo que ha ocurrido a millones de personas. Y que estos miserables también ahora vengan a decir que es por culpa de este gobierno. ¿Para qué? Para tapar todas las cagadas que ha hecho Alejandro Gaviria, por ejemplo. Qué nefasto personaje Alejandro Gaviria, que ni siquiera fue capaz de ser un ministro de Educación, un ministro de Salud perverso. Las denuncias se las han hecho directamente. Y este es el que nos quieren subir con Fajardo. Dice que el centro. Fajardo, que por ahí lo escuchamos también, David Pedraza, que es experto, rescata un video de por allá de que el centro de la moral, de la corrupción y de la lucha contra la corrupción era el nefasto Néstor Humberto Martínez. Así lo vimos. Un video que el gran Juan David, si me ve Juan David, un abrazote, hermano. Usted lo que hace, bacán. Y ahí lees los sistemas, dicen gobierno de hijuetantas. Seguro que ellos también han sufrido lo que han tenido que ladrar con estas EPS. Ayer, cuando estaba en la concentración, vi una camionetica de Emermédica. Imagínense que mi mamá teniendo medicina prepagada, de Sanitas,
yo tuve que contratar a ese Emermédica. Acaba de llegar a Bucaramanga. Emermédica se portó muchísimo mejor que la maldita EPS prepagada de Sanitas. Y les di las gracias ayer que vi una ambulancia de Emermédica allá en la, no es una EPS, no sé cuál es la función de Emermédica. Yo los contraté a ellos. Y ellos fueron los que en últimas llegaron a mi casa y sacaron a mi mamá porque le había dado unos ganglios acá, ya estaban las últimas. Y yo esperando la enfermera en la casa. La enterré un sábado y el martes me llegó la enfermera. Si yo no contrato a ese Emermédica, mi mamá se me muere en la casa. Así es mi historia. Y por eso, en ese año, a mí me tocó devolverme para Colombia con perro, con niño, con esposa, con los cocorotos. Llegamos acá. A ver qué hacemos. Nos metimos en un restaurante como para tener para la papa. Y meternos en esa lucha. Y por eso le di las gracias ayer a este señor de Emermédica. Así fue mi historia. Y cuando fui a lo de la tutela, después de todo eso, eso casi me cuesta a mí el matrimonio. Por ejemplo, para mí significó una depresión terrible. Y para mi hijo, que lo traía bien enfocado en el deporte, eso significó también un trauma, que se lo descubrimos después en España con ayuda psicológica. Esa fue mi historia. Y por eso dije, y aparte quedó Duque en ese 2018, me fui. Y también tuve que recibir atención psicológica porque la depresión que a mí me dio fue tenaz. Pero me queda la palabra de mi mamá cuando me dijo, Osvaldo, eres un ángel. Cuando la estaba bañando porque me tocaba a mí y a mi esposa ayudándonos con un butaquito puesto en la ducha. Esa fue mi historia. Y cuando iba a poner la tutela, así de casos. Y vienen a decir esto, es que gobierno de hijuetantas tienen, pero de la que sabemos. Perdónenme ustedes que me haya ofuscado, pero es que de verdad. Esa fue mi historia. Y yo no es que haga eco de eso, o sí lo hago, pero no para dármelas, no. Para contar la realidad que ustedes muchos también han tenido que vivir. Un día tenía que pagar un bono para que me dieran la medicina esa. Y resulta que el bono costaba un pastón. Bastante plata, pues. Estaba cayendo un aguacero allá en Bucaramanga, en Cañaveral. Estaba cayendo un aguacero terrible. Y no podía dejar a mi mamá sola. Tenía que ir al centro comercial Caracolí, los que conocen ahí, queda cerca, a una farmacia de Sanitas. No sé si todavía exista. Entonces llamé a Pague Menos, que quedaba ahí a la vuelta también de la casa. En el aguacero más duro me llegó el muchacho con lavado, pues, con su poncho, con sus cosas en la moto. La medicina costaba menos de lo que tenía que pagar yo por el bono. Cuando llegó mi esposa a la casa, la dejé con mi mamá y me fui directo a Farmazanitas. Y a una fila de señores adultos mayores también que habían ahí, les dije, averigüen cuánto cuesta la medicina antes de venir a pagarles acá a estos bandidos que la medicina cuesta la mitad. Seguro que así es. Y ahí la armé. Y me fui para la casa otra vez. Porque casos como esos son montones. Bueno. Pero dejemos ahí y continuemos. Entonces ya vamos llegando a las ñapitas. Las ñapitas que siempre tienen a ustedes aquí en Video Colombia con C. Aquí se va con vendaje. Aquí se lleva su ñapa. Oiga, yo no sé si todavía está la costumbre del vendaje aquí en Colombia. Voy a preguntarle a Ala si todavía está esa costumbre. Pues aquí en Colombia con C mantenemos eso. Cada video viene con ñapa. Y esta vez la ñapa, pues todo viene relacionado, ¿no? Otra mentira del Pasquín. Y seguimos. Tratando de proteger una fuente de la candidata. La candidata tenía como fuente colaboradores dentro de la Fiscalía de la Junta del Narcotráfico, una multinacional de las economías ilícitas que busca impunidad con una red de fiscales corruptos. Y vea lo que publica y recita Gustavo Petro a Cecilia Orozco Tascón. ¿Perseguido o persecutor de la Fiscalía Camargo? Es la pregunta. Así como el presidente de la República no maneja plenamente el Ejecutivo y todas sus dependencias, la cabeza de la Fiscalía tampoco domina el curso de muchas decisiones en esa entidad. Presidente y fiscal general fueron elegidos por las mayorías y por eso obtuvieron el gobierno, pero no el poder. La explicación es simple.
Los antecesores de Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo eran unos antagónicos y son incompatibles en ideología política. En el caso del primero, y frente a la concepción de la justicia, en el caso de la segunda, no sucede lo mismo en la Procuraduría y la Contraloría porque los sucesores Eijash y Rodríguez Becerra son almas gemelas en mañas apestosas de la saliente Cabello y del bien ido Córdoba. En estos dos organismos todo fluirá, nada cambiará. Apenas ahora, 2 años después, la administración Petro se da cuenta de que en sus mandos medios indetectables pero con margen de acción no le responden a ella, sino a sus jefes anteriores, los del periodo Duque. Entre tanto, en la Fiscalía Camargo, el fantasma de la dupla Barbosa-Mancera flota maléfico en los despachos judiciales y administrativos desde donde se le da continuidad al cuatrenio fenecido y obstruyen las directrices de la nueva titular. Y nosotros pensábamos, uy, no, que sale Barbosa y... Vea. Y ahora que sale, no, que es que llega Eijash. Bueno. No es difícil probar que el plan Barbosa-Mancera se ejecuta en la actualidad. Antes de entregarle simbólicamente la dirección a Luz Adriana Camargo, Mancera repartió sus fichas de manera que el núcleo duro de Barbosa y peones menos visibles se mantuvieran en la estructura del poder. ¡Uy! La propia Mancera, en lugar de retirarse por decoro, maniobró durante esos 8 meses con el fin de devengar salarios que no trabajó. Eso no lo sacan allá. Eso no lo sacan en Caracol, ¿no? Eso no lo escuchan. Y salen los futbolistas a tomarse la foto con Barbosa. Pues unas veces pidió vacaciones, o sea, cobró salarios que no trabajó. Unas veces pidió vacaciones, otra envió incapacidades médicas, hasta cuando por fin renunció. Pero antes nombró al inepto Gabriel Jaimes. Recordado por su penosa y prevaricadora actuación en el proceso contra Uribe, fiscal delegado de la Dirección de Justicia Transicional, a la subalterna de su confianza, Luis Obando, fiscal delegado en la Unidad Especial de Investigación, y a la abusadora de prensa Paola Tovar, profesional experta en la dirección del CTI de Cundinamarca. La fiscal general es Camargo. Sin embargo, la fiscalía, o buena parte de esta, continúa en manos de los conspiradores Barbosa y Mancera. ¿Y eso qué es? En ese contexto oscuro surge hoy una historieta que ignora hechos comprobables. El brazo mediático de los señores Barbosa Mancera, es decir, el Pasquín innombrable. El Pasquín innombrable, cuya dirección cambió de dientes para afuera, les prestó sus espacios una vez más. En esta ocasión se trata del investigador Víctor Forero, quien casualmente mantenía una relación muy cercana con la señora Obando, según se ha publicado en profusas informaciones que no han sido desmentidas. A Forero se le notificó que su contrato concluyó. La razón es clara. Una abogada que obtuvo altas calificaciones en un concurso de mérito realizado en 2022, en tiempos de Barbosa y Mancera, es la adjudicataria legal del puesto que le habían concedido a Forero. Graciosamente, en provisionalidad, el Pasquín aceptó sin interés por contrapreguntar la versión del perseguido Forero, perseguido entre comillas. Según lo retiran de la fiscalía por haber investigado a Nicolás Petro. ¡Ay! Pero su hipótesis se cae con una mínima verificación de hechos y fechas. Fuera del concurso de obligatorio cumplimiento el 21 de abril de 2021, en plena era del fiscal más preparado de la historia, y mucho antes de que se supiera quién ganaría las elecciones presidenciales, ni quién iba a reemplazar a Barbosa en 2024. Una grabación de audio con la inconfundible voz de Forero fue entregada con todas las formalidades judiciales a la propia fiscalía, en el marco de un proceso contra bandas de contrabandistas y narcotraficantes de Buenaventura. Agentes del CTI asignados a esa misión especial le aportaron ese abril del 21 la voz de Forero al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Jaime Hernán Ocampo,
cuando él les exige eliminar de sus informes las sospechas que incriminaban a un funcionario de la propia fiscalía en ese puerto marítimo, esos agentes también entregaron sus resultados a Mancera, en el mismo proceso en el que el principal involucrado resultó ser el director del CTI Buenaventura, Francisco Javier Martínez, apodado, ¿cómo? ¿Ustedes ya lo saben? Pacho. Por su primer nombre, y Pacho, malo, por sus actos deleznables. Pues bien, Víctor Forero, la víctima de la presunta persecución de la fiscal Camargo, la blanca paloma entrevistada por el Pasquín innombrable, fue pillado prevaricando y pidiendo a otros incurrir en el mismo tipo delictivo. Varios periodistas, entre ellos, me repudia decir ese nombre, pero bueno, Daniel el Travieso y Edison Bolaños, director de la revista, Edison, lo entrevistamos una vez, director de la revista Raya, publicaron a finales del año pasado y a comienzos de este, aparte de ese audio y otras piezas, con la petición espuria, ver Raya. Repito, la grabación que se escucha a Forero pedir que se tergiversen evidencias judiciales fue aportada a la Fiscalía en abril de 2021. Forero se disfraza de perseguido y afirma que lo sacan por investigar a Nicolás Petro, y eso es lo que sacan por ahí. Pero el proceso contra el hijo del presidente se inició en marzo del año 2023, 2 años después de la prueba en contra del amigo de Barbosa, Mancera y Obando. El refrán popular dice que primero cae un mentiroso que un cojo. Víctor Forero, el ocupante provisional de un cargo en la Fiscalía Barbosa por sus graves relaciones, no es víctima de nadie. Es un mandadero. Mandadero de victimarios. Wow, por Cecilia Orozco Tascón. ¿Ah? Bueno, vamos dándole tiempo al tiempo. Aquí en todo esto lo que tenemos nosotros es que organizarnos, no desviarnos. No, organizarnos, movernos. Mover cada uno desde ya, no una sola persona. Cada uno que mueva a 5 personas. 5, 4 y medio con el dedo mocho, ¿no? 4 y medio, no, 5. Dedito. 5 personas, cada uno que movamos. No de los que ya sabemos, personas que logremos. Empecemos desde ya con ese trabajo a mostrarle, porque nosotros no tenemos que convencer ni llevar dedo a las orejas a nadie, pero mostrar las cosas como en realidad son. Algo tenemos que crear para que cada uno de nosotros alcance 5 personas. 5 personas. Tenemos que ser, por ahí me dijeron no 15, tenemos que ser 20 millones. ¿Y por qué no vamos a poder? ¿Por qué no vamos a poder? Listo. Otra noticia de las ñapas, la visa. El tema de la visa a Inglaterra. Dice Ana Erazo, concejala de la ciudad de Cali, Gustavo Petro lo repostea. La ley británica establece que si una persona arriba su territorio y solicita asilo, el Estado debe brindarle un techo y un cargo de manutención mientras define su situación. Igual pasa en España. De igual manera, de esa manera, el gobierno de Londres identificó que habían más de 2.000 solicitudes de compatriotas nuestros con documentación falsa. 2.000. Recibiendo manutención y con aspiraciones de quedarse en el territorio. Eso lo publica ella. Y es así. Cuando tú llegas, y lo digo con conocimiento de causa, unos venezolanos acababan de llegaron con lo puesto, como dicen, una maleta pequeña, una señora con 2 niños. Yo soy voluntario, ya les dije. Ese día me tocó hacer acompañamiento de esa persona. ¿Y qué hizo? Por medio del Estado y por medio de la ONG, le buscamos un apartamento, un estudio pequeño en Benalmádena, cerca a Málaga. Inmediatamente también tenía su inscripción en el colegio. Eso pasó con unos venezolanos, porque en España también ocurre eso. En España hay muchas personas refugiadas, sirios, también por montones. Y el país les brinda la manutención, les brinda la comida, les dan esa tarjeta roja. Y después, pues puede venir el proceso de regularización ya para que saquen su residencia con permiso de trabajo. 2.000. Es que no aprendemos. Y ojo, yo esto lo repito y lo digo, más que con conocimiento de causa, que lo tengo, y no por
hablar mal del colombiano. De eso no se trata. Pero es que, hombre, que la actuación de Reino Unido no esté de acuerdo, pues sí. Pero eso está ocurriendo. Y son 2.000. Y aparte, obviamente, de otros países, pero Colombia es lo que nos interesa, ¿no? Esa es la razón. Pero claramente desinformar es parte de la campaña, no de ahora, sino desde el mismo 7 de agosto del 2022 y que nunca cesó y no cesará. La innombrable dice que el gran logro de Petro y Reino Unido vuelve a exigirle visa a los colombianos. Eso no es culpa del gobierno, que lo dejemos claro. O es que Petro les está haciendo, venga todos y les falsificamos toda esa documentación, háyanse de asilo y quédense por allá, que es que yo se lo firmo, venga. Toca ver de dónde salen los certificados, tales certificados que presentan en las embajadas y que se los terminan comiendo. Porque aquí te falsifican todo. No, sí. El billete de euros también lo falsificaron acá en Colombia. Que lo habían hecho infalsificable de 50 euros. Y averigüen y verá que no es mentira. Los encontraron los primeros aquí en Colombia. No sé si han podido con la nueva renovación que hicieron de los billetes. O por ejemplo, con el billete, los pounds, las libras esterlinas. ¿Ustedes las conocen? Espera. Y tengo una, no sé si alcancen a ver. Es que, bueno, es imposible que sientan. Es un material como plástico. Este billete se puede mojar, sale mucho más económico, son 10 libras esterlinas, sale mucho más económico que hacer un billete de por ejemplo, que este es el de 5 euros, que es parecido a los de Colombia, se me confunden todavía. Este es el de 5 euros, pero este billete es impresionante, ustedes lo tocan y es un plástico. ¿Se alcanzan a sentir el ruido del material? No es un billete como este. ¿Sí? No, este incluso me va a empezar a arrugarlo, que lo tengo como de Mara. Pero estas son las 10 libras esterlinas, los 10 pounds que llaman. Entonces no sé si este también hayan sido capaces de falsificarlo, pero el de 50, recién salido el euro, que lo hayan hecho infalsificable. ¡Pras, papá! Se lo falsificaron aquí en Colombia. Y empezaron a circular en España hasta que los pillaron y se pusieron a la tarea. Y no sé en qué parte de Colombia, pero sí fue de aquí. Entonces hay que saber de dónde salen los documentos que presentan, porque tienen que presentar unos documentos aprobados acá en Colombia, de dónde salen esos documentos, porque eso es una red. Eso es una red que seguramente están cobrando por algún tipo de documento de eso. Bueno, eso es un tema ya delicado, mejor continuamos con otra ñapita, pero que es verdad. Listo. Siguiente y última ñapita. Mientras la prensa tradicional los llamaba anoche violentos, secuestradores, tal como lo hizo llamando terroristas a las juventudes que protestaban hace 3 años, los funcionarios de la ANT profundizaban soluciones para el pueblo en Vera a altas horas de la noche. Esto dicen los indígenas. Y escuchemos. A ver. Entran acá y nuestro pueblo en Vera Chamí de que nuestro compromiso con el cambio, con el presidente Gustavo Petro Urrego se mantiene en pie. Una fuerza de lucha que nos ha unido a través de la historia y que últimamente no nos habíamos sentido tan bien representados como ahorita en cabeza de su señor gobierno y su gente que realmente a través de sus ministerios y sus agencias nos han ayudado a salir realmente de esa oscuridad en la cual nosotros antes solamente veíamos la muerte y la sangre de nuestra gente. Por ende, reafirmamos nuestro compromiso con el presidente Petro como pueblo en Vera Chamí y les decimos a toda Colombia, no más a esos canales de desinformación que solamente nos quieren ver mitigados y oprimidos realmente y quieren seguir realmente con esa misma línea de historia de sangre. Reafirmamos nuestro compromiso. ¡Guarda! Así es la malinformación, ¿no? Ayer yo tuve el placer de obtener esa entrevista con un firmante de paz que también venía desde el Meta y afirmaba su compromiso y su apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, eso también queda desmentido. Pues llegamos así al final de ¿usted sabía qué? Un poco raro, un poco mezclado entre usted sabía y bueno, y Noti Petrovsky, que también tengo que volver a hacer un Noti Petrovsky, que me encantan mis Noti Petrovskys. Vamos a mirar la cuenta de Gustavo Petro antes de cerrar este video, porque ha estado activo el viejo presi. A ver, habrá. ¿Qué dice por aquí? No, lo último que ha posteado es la mentira de la candidata. Ay, Dios. Bueno, y así,
Pues llegamos al final de este espacio. ¿Usted sabía que aquí en Colombia con C? Los invito a suscribirse al canal. Tenemos que llegar a 200.000. Ya logramos la primer meta, los 100.000. Ahora vamos por esos 200.000. Por favor, apóyenos si es de su agrado. Una suscripción, darle a la campanita para que todo nuestro contenido pues les llegue. Nosotros subimos contenido a diario y no vamos a parar de hacerlo. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Abrazotes ancestrales desde Colombia, papá. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Chao.